el Cusco. Y por otro lado, el significado y la trascendencia de esta gran e importante celebración que es el Inti Raymi. Contamos para ello con la presencia valiosa e importante de nuestros yactataitas que nos acompañan privilegiándonos y honrándonos con su tiempo y su esfuerzo en esta noche de gala para nosotros, noche de gala para la cusqueñidad. Vamos a dar inicio a esto, a esta programación. Primero, dando el primer uso de la palabra a nuestro querido y reconocido Hugo Bonet Rodríguez. E invitamos antes de ello a Lucho Castro para que pueda hacer la presentación. A ver si yo hago algo. Ya estamos en el aire. Una significación de voy a ver. quién es Hugo Bonet. Muchas gracias, Tica, y muchísimas gracias a todos los amigos que están guardando la sintonía en esta programación especial de TV Sur con la organización de IACHE, Universidad Libre del Cusco, y el Foro Patrimonialista. Estos dos colectivos han tenido la generosidad de invitarnos a 3 hermanos del teatro cusqueño, cofundadores del Teatro Experimental Universitario Cusco, y que han tenido a su turno la responsabilidad de dirigir la escenificación del Inti Raymi. Por lo tanto, son cusqueñistas, aman el Cusco, conocen de cerca todos los problemas y las grandezas de nuestra tierra. Uno de ellos es Hugo Bonet Rodríguez, un compañero de vida, de lucha y de teatro. Hugo Bonet es el vitalicio director del Teatro Experimental Universitario Cusco, cuya experiencia se remonta a los años 64, en que habíamos fundado este grupo artístico de la Federación Universitaria Cusco. Y desde allí, Hugo nunca ha dejado, nunca ha abandonado el Teatro Experimental Universitario Cusco y ha seguido manteniendo esta actividad gracias al trabajo tesonero de su familia, particularmente de Cruzcaya. Entonces, Hugo es autor teatral, dramaturgo, director y un hombre pues apasionado por el arte escénico. Con estas sencillas y modestas palabras me permito presentar al hermano Hugo Bonet Rodríguez en esta su primera intervención. Hugo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Ha pasado tanto tiempo que me ha parecido paradójico no reconocer a uno de Guido. Está Guido Guevara. ¿Quién Aquí es? estoy, Ayer aquí Guido. estoy. Después ya mi nieta tuvo que decirme es el tío Guido, Lucho Castro, y recién estoy reconociendo a muchas personas que están ahí. Han pasado el tiempo, jamás imaginamos, creo ninguno de nosotros de los que estamos acá, imaginamos una pandemia. Vivir encerrados en nuestra casa y sometidos a nuestros nietos que no nos dejan salir ni a la esquina ni a la puerta de la casa. Entonces, es oportunidad para leer, para encontrarnos, reencontrarnos, llamarnos de vez en cuando. Muchas gracias, Hugo, bueno, por tus consideraciones. por nuestra Y tierra, al empezar, quiero saludar a los organizadores de este foro tan importante y tan oportuno y que ha de encargarse por lo menos de poner en la agenda cusqueñista asuntos medulares fundamentales y que tienen que ver mucho con nuestro Cusco actual y su proyección al futuro. Agradezco la mención de obra Hugo, que hizo Guido Guevara. Le gustó la obra que estrenamos creo que hay cosas hace que 2 años, debemos recordar el Inca mucho Garcilaso nosotros de la Vega. Y sobre todo, Y bueno, un poco yo tengo que ¿no? hacerle un ¿De cutichi qué también independencia vamos a hablar a en el Hugo, Perú? porque ¿Ha habido reconozco en él independencia? uno de ¿Estamos los libres? maestros ¿Estamos del teatro independientes? histórico, que es el que debe caracterizar, creo, o por lo Una menos pregunta que predominar les hago a en ustedes la producción y realización es teatral una pregunta. de nuestro Cusco actual. Después de Junín, Luego no de fue saludar a los Ayacucho, organizadores, ¿no? a En las papas Emilce, de a la Tica, a Oscar, en habiendo fin, a todos los que derrotado estamos a las reunidos en fuerzas esta españolas, ocasión, porque luego tuvimos que de darles capitular. mi cordial saludo,
quiero saludar a mi tierra. ¿Ahí acaso no comienza la degeneración de nuestro país? Así con un poquito de presunción, siempre disputamos con otra ciudad que está un poquito más allá, la categoría de ser la capital del Valle Sagrado de los Incas. Mi tierra hoy día ha cumplido 196 años de su fundación política. Hemos estado allí compartiendo con mis paisanos una fiesta muy linda. Hemos sido objeto también de un reconocimiento, Manuel Gibaja y yo, y entonces estamos absolutamente complacidos celebrando como debe ser este aniversario tan importante. Y claro, mencionar que dentro de unos 4 años también Calca está para celebrar el bicentenario de su fundación, de su creación, y para ello hay una gran voluntad calqueña de aunar los mayores esfuerzos a fin de que sea realmente una conmemoración que corresponda a esa importancia onomástica, ¿no? 100 o 200 años de su creación. Bien, dicho esto, yo quiero presentar, ¿a quién me toca presentar? A Lucho Castro. Sí, así es. A mi guayqui Lucho, con quien contactamos en la primera vez en una de las aulas medias desvencijadas del local antoniano en la Plaza de Armas, cuando la Federación Universitaria del Cusco, o mejor dicho, sí, en efecto, iba a ser la sede del tercer Congreso Nacional de la FEB y nuestra primera casa de estudios superiores, en una iniciativa absolutamente inusual, inesperada y ejemplar hasta estos días, asignó un presupuesto muy significativo para que Cusco en esta ocasión presentara ante el estudiantado nacional universitario una obra de teatro. Y entonces a la convocatoria y con este respaldo de la autoridad universitaria se echó a caminar el montaje de Amanecer Latente de Gustavo Valcárcel. Y eso nos reunió a toda una familia. Hasta ese momento, casi desconocida entre nosotros, tuve el privilegio de conocer a Hugo, de conocer a Lucho, a Walter Pinares, que ya no está con nosotros, a José Pareja, a Celides Chávez, en fin, Gladys Bonet, ¿quién más estaba ahí? Teófila Pinto. Teófila Pinto, a quien la saludamos desde aquí si nos está viendo, con mucho cariño, con el mayor respeto y consideración y admiración por el arte que supo cultivar, sobre todo en la presentación de esta obra. Bueno, y entonces luego de este montaje y unos 2 más, el teatro universitario entró en una especie de decaimiento que no hubiera seguido siendo la base del teatro cusqueño si es que Lucho Castro no hubiera echado a caminar Impulso de Teatro. El grupo que tuvo el gran mérito de mantener viva la llama del arte teatral en nuestra ciudad y donde todavía tuve el honor de participar en un par de montajes. Después, Lucho ha hecho un espacio, ha consagrado un prestigio, ha consagrado un nombre, no solo el de él, sino de todo su grupo, junto a Pancho León, que se llama la hermana de Panchito, Beto Chaparro, la hermana de Pancho, Margarita León y otros tantos valores del teatro cusqueño que se formaron en tu grupo, que alentaron la actividad de Impulso y que junto luego, más adelantito nomás, con el teatro universitario a cargo de Hugo, fueron encargados de mantener la actividad y el desarrollo del teatro. Lo nuestro en máscara ya es un poquito posterior, pero entonces tengo esa gran satisfacción de presentarte, Lucho, ante nuestros amigos del foro y también ante el público cusqueño. Tu actividad, además de ser una entrega al cusqueñismo más neto, es ejemplar y nunca has arriado tus banderas. Están en alto conforme vemos y lleno de actividad y de mucho vigor. Adelante, Luchito. Guido, muchísimas gracias.
también muchas gracias a Hugo. La verdad, ya estoy entrando desestabilizado porque con todas las cosas que han dicho uno se siente muy emocionado y realmente es un privilegio de que en una circunstancia como esta se haya podido reunir a personalidades, y no es porque sea parte de este grupo, pero Guido, Hugo, son realmente monumentos de la intelectualidad cusqueña, del arte cusqueño, pero realmente comprometido, no solamente para la figura o para el aplauso, sino por una vocación irrefrenable, una vocación manifestada en todos y cada uno de sus actos y particularmente, por supuesto, en el escenario. Guido es un extraordinario actor, Hugo un extraordinario dramaturgo, y esas capacidades se fueron encaminando, se fueron integrando en el Teatro Experimental Universitario Cusco, que fue el gran semillero, no solo para Impulso, para Máscara, para el Teatro La Cuesta, para muchos otros grupos que nacieron después. Dicho esto, quiero también expresar mi agradecimiento a Foro Patrimonialista, a Yache Universidad Libre del Cusco por esta iniciativa de esta mesa redonda, muy particularmente a Emilce, que fue la gran impulsora de esta idea y que sugirió que hiciéramos esta mesa redonda. Feliz iniciativa que nos permite reunirnos a gente que no habla de memoria ni habla demagógicamente, sino a partir de hechos visibles, de realizaciones concretas, de entregas de vida, de proyectos de vida hechos pasión. En ese sentido, efectivamente, todos nosotros somos profundamente cusqueñistas, pero no en el sentido de pronunciar el cusqueñismo con una palabreja, sino tal vez quien más cerca estuvo de definir aquello que debemos entender por cusqueñidad fue el coscoruna Daniel Estrada. Con él empezó a establecerse una suerte de filosofía del cusqueñismo, una serie de normas, de realizaciones que nos hacían tratar de ver tangiblemente la enorme valía del Cusco. Y ahora que estamos en las fiestas del Cusco y que es una vez más se acude a hacer lo que siempre se ha hecho ahora con la disculpa de que es virtual, caemos una vez más en la mediocridad de juntar actividades sin mayor nexo y que todas supuestamente son de homenaje al Cusco. Pero ¿cuál de ellas realmente se refiere al significado extraordinario del Cusco, a su capitalidad tahuantinsullana? Cusco es la capital histórica del Perú, es la capital de una civilización como la tahuantinsullana, una de las civilizaciones fundacionales de la humanidad. Aquí tenemos suficientes motivos para enraizarnos, para proyectar desde acá la identidad nacional tan puesta, digamos, de lado, ¿no? Tan abandonada, que se manifiesta en una coyuntura como la que estamos viviendo, tanto por la pandemia como en la coyuntura electoral. Entonces, este es el momento en que el Cusco debiera, en el buen sentido de la palabra, relanzarse como capital del Perú, como capital del mundo andino, como capital de la espiritualidad andina, para que desde acá se puedan proyectar actividades no solo hechas por los cusqueños, sino por todos los que crean que esta tierra está llamada a mejores destinos. Por tanto, esta tierra necesita de líderes, de personajes que ejerzan autoridad, pero con conciencia de esto, que es la capital sudamericana de la arqueología, que es patrimonio cultural de la humanidad. Títulos conquistados legítimamente, pero que nadie los honra como debiera ser. Pero más que honrarlos, hacer cosas que estén en la jerarquía, en la dignidad de esos títulos. Creo que esa es la enorme valía del Cusco, que no la estamos poniendo en ejercicio, que no la estamos tomando en serio y que estamos haciendo cosas que se quedan por ahí, ¿no? Como ahora, por ejemplo, el Inti Raymi que se anuncia con grandes bombos y platillos y que dicen que por ser pandemia, van a destinarle 500,000 soles, que normalmente le destinaban 800,000 soles. Que yo sepa de nuestra experiencia, nunca han destinado ni siquiera 100,000 soles, ¿no? Entonces, esas mentiras, esas falacias se manejan y se cuida la forma, más no la esencia. Esta sería mi primera intervención. Muchísimas gracias. Entonces, me queda a mí presentar si está Leonardo. Oh, no, perdón. No está. Ya. Entonces, podríamos entrar
a la segunda rueda si alguien de los conductores no quiere decirnos algo, tal vez plantearnos alguna pregunta en base a lo inicial que hemos dicho. Gracias. Bueno, muchas Hola, gracias. Lucho. Estamos aquí ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? con la presencia también del representante de la Universidad Yachay. Este foro justamente se realiza por la iniciativa de los defensores del patrimonio cultural de la nación, por la Universidad Yachay, Universidad Libre Virtual, el foro COSCO, que a su vez también integra a diferentes instituciones y personalidades, excongresistas, exalcaldes, instituciones diversas que defienden y siempre han estado comprometidas con la defensa del patrimonio cultural de la nación. Ahora tenemos la oportunidad también de escuchar al representante de Yachay, la Universidad Libre, a Julio Gutiérrez. Con su opinión, su intervención sobre la valía del curso. Hola, Tica. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Noche. Sí, Yachay interviene en esta actividad del foro porque es nuestra tarea. Y estamos preocupados también por esta situación del Inti Raymi. Esto lo hace normalmente en UFEG desde 1944 en que empezó el Instituto Americano de Arte. Se fueron formando comisiones hasta que ya por los años 70 me parece que se creó esta institución. Es una empresa pública, una empresa municipal que se dedica exclusivamente a realizar fiestas y en especial la fiesta del Inti Raymi. No tiene ingresos, no tiene dineros, solo gestiona. Esto lo conozco porque he sido parte del directorio, entonces conozco. Teníamos que viajar a Arequipa, a Lima, donde están los directorios de las grandes empresas, y allí firmar documentos para que ellos colaboren, ¿no? A cambio de propaganda y una serie de cosas, posibilidades que tenían, conseguíamos recursos. El MUFEC por sí solo no los tiene muy poco, y todo lo que consigue también es para pagar a sus trabajadores, que no son muchos y tampoco ganan gran cosa, ¿no? El trabajo es bastante fuerte. Una cosa es ver por dentro y ver al monstruo por dentro, como decimos, ¿no? Un Inti Raymi virtual es lo que nos están proponiendo, porque la situación es grave. Pues, indudablemente no se puede reunir a la gente en Sacsayhuamán y de ninguna manera podríamos hacer publicidad nacional o internacional. Así que no sé cuánto Lucho ha dicho, que como 500,000 soles están destinando. Seguramente hay un presupuesto para eso, ¿no? Eso lo hacen los... tiene ahí toda una plana de administradores, ¿no? Sugerencia, etcétera. Lo importante para mí es que no muera esta tradición, ¿no? Ha sido con mucha dificultad puesta en escena. Han participado centenares de actores, ¿no? Tanto de incas como de ñustas, de soldados, etcétera, a través de los años. Es una tradición inventada, es un invento moderno nuestro, ¿no? El querer tener nuestra propia identidad, y ha servido de mucho, porque ha dado identidad no solamente a nosotros los cusqueños, sino a todo el Perú. El Perú se conoce por sus íconos, son Machu Picchu, Cusco y el Inti Raymi, y eso hay que reconocerlo. Es uno de los festivales
importantes a nivel de toda Latinoamérica y del mundo. Entonces, ¿cómo lo hará MUFEC? ¿A quién dará? ¿Qué personaje será el encargado? Etcétera. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que no se desvirtúe, que no sea esos juegos de luces y cosas que hicieron en Machu Picchu, por ejemplo, diciendo que eran saludos al Inti, o saludos a los Apus, o a la Luna, no sé. Tendrá que ser algo muy especial y que debían pues mostrar primero, ¿no? El proyecto que tienen, y nosotros debíamos estar cerca para poder dar nuestras opiniones. Eso es lo que quería decir, Lucho. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y bueno, queremos continuar con las intervenciones en el mismo orden en que las hemos iniciado, para reflexionar desde la perspectiva y la experiencia que cada uno de ustedes han tenido, Hugo Bonet, Guido, etcétera. Guido, perdón, una cuestión de orden, Tica. Sí. Puedo sugerir a la mesa que está organizando y monitoreando el desarrollo de nuestra reunión, que se había previsto solo la presentación personal en apretada síntesis de cada quien de nosotros. Nada más. Y luego entrábamos recién en el primer tema, que era la significación del Cusco. Luego, el Inti Raymi y Oscar planteó algún par de temas más que podían completar la agenda del debate. Ya Julio ha abordado el tema del Inti Raymi, que no estaba en el orden que habíamos preestablecido, pero en fin, creo que podríamos reordenarnos un poquito para fijar el tema que vamos a abordar. Sí, muchas gracias. En eso estamos. Justamente vamos a dar inicio ahora a una ronda con intervenciones de 5 a 10 minutos por cada uno de los participantes, quienes les vamos a agradecer hagan una reflexión o un análisis sobre el significado de la valía del Cusco en esta primera ronda. Y luego de la culminación de esta, vamos a invitar a los demás invitados que están dentro de la sala, Foro Cusco y Milce, para algunas reflexiones complementarias. Y luego viene una segunda rueda donde vamos a hacer una reflexión y análisis sobre el Inti Raymi, su significado y trascendencia con proyección al Bicentenario. Entonces, ahora los invitamos, por favor, en el mismo orden, para no estar de repente interrumpiendo, porque el tiempo en televisión es bastante breve, y no estar volviéndolos a presentar. En el mismo orden en que han intervenido, por favor, sobre la valía del Cusco. Empezamos con Hugo Bonet. Tu micro, Hugo. Yeah. Bueno, me toca, ¿no? Sí. Bueno, remontándome un poco, recordando a Guido y a Lucho, porque en realidad prácticamente alguna vez Thomas Mann dijo, no toques las hojas del arte porque pagarás con tu vida. Guido, Lucho y yo le hemos pagado con nuestra vida, nos hemos entregado de lleno al arte. Yo recuerdo la primera vez que pusimos en escena Amanecer Latente, de Gustavo Valcárcel. Primera vez, eso es muy bueno analizarlo, y no me vengan a dejar mentir Lucho y Guido, que escuchaban los dirigentes de la Federación de Estudiantes del Perú, primera vez que escuchaban el nombre de Tupac Amaru. Y fue un éxito rotundo el estreno en el teatrín del Colegio Nacional de Ciencias. Ahí le estrenamos y la gente aplaudió y nosotros quedamos emocionadísimos.
La prensa ese día, al día siguiente, habló muy bien, me acuerdo de Clarín. No sé si se acuerdan, Clarín, un Paliza, ¿no es cierto? Habló muy bien, que esto, que aquello, que el otro. Se nos ocurre la idea de hacerle en la Plaza de Armas, ¿te acuerdas, Guido? ¿Te acuerdas, Lucho? Exacto. Sí, sí. Cuando lo hicimos, armamos en la plaza por primera vez, armamos unos bastidores y toda la escenografía que habíamos hecho en el teatro, lo armamos en el atrio de la catedral. Y representamos. Y ocurrió un fenómeno. Actuó cualquier cantidad de gente y gente que vivaba a Tupac Amaru. Tupac Amaru, viva Tupac Amaru, Tupac Amaru. Y nosotros habíamos levantado esto. Pero ¿qué pasó después? En las iglesias comenzaron a hablar contra nosotros, contra el teatro universitario. Que estamos hablando de un, ¿cómo se llama cuando a una persona lo excomulgan? Excomulgado. Un excomulgado. No, en la radio y todo comenzaron a chancarnos. Pero seguimos adelante. Y ahí en el teatro universitario, ahí es cuando aprendimos a tomar partido por lo nuestro. Por lo nuestro. O sea, cuando uno está en un partido de fútbol, ve jugar a un equipo peruano, me importa un bledo. Pero cuando juega, por ejemplo, el Cienciano, el Garcilaso, es mío, mi equipo. Es de mi tierra. Y lo que tenemos que aprender los cusqueños también es a respetarlos y a querernos y apoyarnos los unos a los otros. Mientras nos atacaba, por ejemplo, la iglesia, por haber representado, no era contra Balcarce, nada, era por haber mencionado el nombre de Tupac Amaru, que hasta entonces era prohibido. La Federación de Estudiantes, los dirigentes estudiantiles de todo el país, se enteraron por primera vez de la existencia de un Tupac Amaru. Imagínense, si nosotros mismos no conocemos. Claro, después vino, yo me acuerdo una vez como anécdota, quiero recordar, vino lo que se llamaba, ¿se acuerdan del horario de verano? Lo implementó Daniel Estrada, un horario de verano para nosotros, pero diferente al de Lima. Acá, por ejemplo, la iglesia. Diferente al de Lima. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Diferente, totalmente diferente al de Lima, de acuerdo a la tierra, no de acuerdo a Lima. Y me acuerdo Martínez Morosini, en su informativo, dice, bueno, señores, el horario de verano comienza a las 7 de la mañana, y para un excéntrico al tarde comienza, no sé, hasta a las 7:30 en el Cusco. 8 de la mañana. O sea, aprendimos con Daniel. Comenzó a trabajar lo nuestro, el Cusco, amar al Cusco, ser cusqueños cada vez más. Yo me acuerdo mucho, así que en Bohemia yo iba a Lima. Y cuando estábamos en algún sitio nos encontramos con un paisano cusqueño como anécdota, como un paisano cusqueño, hoy tú una cervecita, ya pues, a ver, una cusqueña pedíamos nosotros, no puede ser, ¿cómo vas a tener? Te van a decir serrano, serrucho. Y después la cerveza cusqueña, el problema es de que tenemos que aprender a amar lo nuestro, a amar. Yo te paso la hora. Después, ahora siguiendo, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? La de mi celular. Les pregunto a todos, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? No me digas que es la selección de Calca. Es el Cienciano, pues. El Cienciano, que es el único que ha traído la Copa y la Recopa al Cusco, al Perú. ¿Hay otro equipo ahí? No hay, pues. Cuando íbamos a Arequipa, cuando íbamos a Calca, eso es un ejemplo. Iba el teatro universitario a Calca, íbamos, ¿se acuerdan, Lucho? Llenábamos el teatro. Pero poco a poco entró la televisión
Y cuando íbamos a Calca teníamos que hacer cortar la televisión para que hiciera, porque más preferían eso. Me ha dicho que Mica me está diciendo que corte, que ya está largo. Gracias. Gracias. Lo invitamos a Guido, por favor. Y creo que habría que recordar al gran historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, que publicó hacia los años 60 un tomo voluminoso titulado Antología del Cusco. Recogía en este libro una cantidad impresionante de breves críticas a modo de semblanzas provenientes de mentalidades tanto propias, nacionales, como extranjeras y del mundo entero. Este libro es una especie de devocionario, un canto al Cusco, a su inmensa significación histórica, básicamente, pero también una suerte de valoración de su situación actual, pero más histórica que otra cosa. El poeta Alejandro Romualdo, al presentar la obra de nuestro amigo Hernández, La ciudad de los reyes, que es toda una apreciación dramatúrgica de la realidad nacional, habla y dice con muy fina pero punzante ironía, dice: Lima, la 7 veces coronada ciudad, demasiadas coronas para una cabeza. Y de verdad estaba desautorizando esta suerte de preeminencia costeño-limeña que no cabía en una apreciación justa y fidedigna de lo que vale el Perú, y el Perú vale lo que vale porque vale nuestra ciudad santa, nuestra ciudad sagrada, la sagrada ciudad del Cusco. Para el visitante que venía al Inti Raymi o con cualquier motivo visitaba nuestra ciudad procedente de los confines más lejanos del Tahuantinsuyo, era obligatorio el saludo postrado de rodillas en las primeras apachetas desde donde se divisaba nuestra ciudad, decir Cusco hatun llaqta napaycuyki. Y era él el que tenía que saludar al caminante que ya abandonaba la ciudad y que por haber abandonado, por haber visitado con anterioridad la ciudad, tenía mayor jerarquía que aquel Coscoruna o el visitante que recién estaba llegando. Quiero resaltar que históricamente el Cusco es el centro, la raíz germinal, la médula, el ururum, el ombligo del universo tahuantinsuyano, la mayor civilización en su desarrollo en el continente. Dejemos a un lado a la maya y a la azteca, pero aquí, en el continente sudamericano, es la luz que se presentó con brillo propio, con jerarquía propia ante los invasores, ante los conquistadores españoles, que hicieron todo lo posible para rebajar la categoría de nuestra civilización, empezando por distorsionar su lenguaje, su religión, su organización política, su filosofía, su ciencia, su tecnología y todo sentido de cosas. ¿Cómo no pudo haber sido así? Si en España había que justificar la conquista a la sombra de una filosofía inventada especialmente por el clero para presentar categoría de subhumana a nuestra raza. ¿Y cómo era posible que una categoría, una raza considerada así, pudo haber levantado una ciudad tan hermosa como la del Cusco imperial, que sorprendió a los conquistadores y los dejó estupefactos cuando divisaron nuestra ciudad desde las alturas de Carmenja?
ese valor de nuestro Cusco, nuestro Cusco querido. Esa categoría tiene la de ser el centro genital de una cultura que ilumina en estos momentos a la humanidad. Habría que nada más que contraponer, por ejemplo, nuestra filosofía basada en la solidaridad, capaz de generar la paz, la armonía, el bienestar, contra esta filosofía del triunfo individualista, de la comercialización de todo, cuando todo está a la venta. No es posible. Tenemos que recuperar la jerarquía tan alta de nuestra ciudad. Y creo que esto se convierte en una demanda con mucha más premura cuando estamos a puertas de nuestro bicentenario. Yo escuché a un funcionario de Cera Cusco en un foro que se armó hace 2 o 3 años, a donde asistí en calidad de ponente por 5 minutos, decir esta infausta frase: hay que pensar cómo vamos a vender el Cusco en ocasión del bicentenario. ¿Es una mercancía nuestra ciudad? ¿Se la puede tratar así? Dircetur participaba de la misma idea. Y además, un representante, un comentarista de mucha nombradía en la televisión nacional, dijo: les dejamos un país grande. No, les dejamos un país libre. Háganla ustedes grande. Como se preguntaba a Hugo y también Lucho, ¿cuál libertad? ¿Cuál grandeza? ¿Es esta la grandeza que nos legaron nuestros mayores? ¿No estamos acaso en una condición lamentable de que en muchas generaciones no conocemos la historia gloriosa de nuestro Cusco, y en nuestras juventudes es común, cosa de todos los días, ignorar el ABC de nuestra historia? Me quedo aquí ponderando esta importancia magnífica, universal, única y llamada mejores destinos de nuestra ciudad como capital genital, no solamente del Tahuantinsuyo, sino de toda una época luminosa en nuestra historia, proviniendo incluso, para citar un ejemplo, de nuestra propia fundación. Proviene probablemente, tengamos en cuenta, sea ya la leyenda de los hermanos Ayar o la de Manco Cápac y Mamaojio, que tienen su antecesor en el dios Tunupa, o la del dios Huiracocha, el Huiracocha de los incas, o el Pachacama de la costa central, de la costa norteña, donde está Naila y Contiki. Pongamos nomás como ejemplo que fuimos una ciudad sagrada porque aquí florecía el desarrollo de la religiosidad incaica, que alcanzó niveles tan altos como alcanzó la religión occidental cristiana traída por los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Y a continuación invitamos a Lucho para sus reflexiones sobre la valía del Cusco. Muchas gracias. Celebro la pertinencia, la sabiduría con que se ha expresado Guido, señalándonos una situación irrebatible, irrefutable. Todo lo que ha dicho es absolutamente válido y real. En el caso de Hugo nos ha recordado anécdotas que demuestran que cuando uno toca fibra, cuando uno toca lugares sensibles para quienes son enemigos declarados o no de esto que llamamos Cusco, pues tienen que reaccionar como lo están haciendo. Entonces, precisamente en una fecha como esta, en que todos nos llenamos y nos incluiremos la boca con Cusco, te quiero Cusco, Jatun Josco, Napaikuy, Kitujo y Soncoiwan, pero ¿qué realmente estamos haciendo para rendir homenaje a esta tierra cuya valía ha sido explicitada tan plenamente por Guido? ¿Qué estamos haciendo digno de esa enorme valía, de esa enorme jerarquía que tiene nuestra ciudad? Necesitamos más adjetivos para resaltar la grandiosidad de esta tierra, la significación de esta tierra, la capitalidad de esta tierra, la sacralidad de esta tierra.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que quienes manejan los destinos de esta tierra ignoren eso? Eso ya no es simplemente ignorancia, ya es punible, ya es un crimen. Desconocer eso, negar nuestra identidad y por tanto justificar así la mediocridad de su desempeño. Aquí, lo que dije hace un rato, se requieren gentes que iluminadas, despertadas por esta grandeza, que sean capaces de hacer renacer esas raíces en su propio espíritu, en su propio cuerpo, hagan obras, tareas, cumplan tareas que respondan a esa grandiosidad del pasado histórico. Hay algunos incluso que nos critican, nos dicen, ustedes son pasadistas, viven del pasado, mirando el pasado, mejor échense al diván de un psiquiatra para ver qué pasó en el pasado. No piensan en el futuro, pero ignorar el pasado es ignorar la identidad, porque si no sabemos quiénes somos, no sabremos a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Incluso alguien dice, claro, aquí somos puputistas, ¿no? Se miran el puputi y dicen que el Cusco es el puputi del Tahuantinsuyo del mundo. Entonces, con expresiones así ligeras, ¿no? Quieren descalificar, quieren justificar, repito, esa ignorancia supina que tienen respecto a esta tremenda valía de esta tierra maravillosa. Y valga la pena decir, no importa que reiteremos sus objetivos, son incluso insuficientes todo lo que le digamos. Coscoca hatun yachtan, hatun caipayo, hatun nanayo, hatun minayo, hatun nunayo. Coscoca causaini, coscoca hatun tan jawarin ñawinkunawan, intitaitan tancharinniwan. Aquí somos realmente hijos del sol, eso está científicamente demostrado. Por tanto, tenemos que ser soles, gente que es capaz de iluminar las sombrías de la ignorancia y poder recuperar esa grandeza. Aquí no se puede permitir la mediocridad, no podemos darnos ese lujo. Aquí tenemos por obligación que ser grandes, no por vanidad, sino simplemente por consecuencia histórica. Por eso suscribo plenamente a lo que dijo Hugo y lo que dice Guido. En el caso específico del teatro, tenemos que hacer un teatro nuestro, porque tenemos la capacidad de enseñar en el buen sentido de la palabra cómo se hace teatro a nuestra manera. ¿Cómo serían de grandes las representaciones teatrales de nuestros incas que todavía perviven algunas de sus expresiones? El propio Inti Raymi es algo que recupera esa tradición. El Coyurite es otra fuerza que recupera esa tradición. ¿Cómo habrá sido de grande el teatro en tiempos coloniales que cuando se lucha contra la gesta libertaria de Tupac Amaru, entre otras cosas, se prohíben las representaciones teatrales al estilo de los indios? Pues bien, nos corresponde a nosotros seguir haciendo esas representaciones teatrales al estilo nuestro, al estilo tahuantinsuyano, y si quieren decirlo, al estilo indio. Esa es la grandeza, queridos hermanos, de este Cusco, y todos nosotros tenemos la obligación de asumir ese reto que nos manda el pasado y hacerlo presente y proyectarlo al futuro, porque desde aquí, desde el Cusco, podemos nuevamente orientar el destino de esta nación, de este Perú milenario, de este Perú culturalmente diverso y cuya capitalidad de la diversidad, de la interculturalidad en su tiempo fue Cusco. Podemos recuperar. Aquí hay que anidar un pensamiento no solo localista, no solo nacionalista, sino de proyección planetaria. Aquí podemos pensar junto con otros hermanos de la humanidad un mundo mejor. Gracias. Añay Lucho, invitamos a continuación a Julio Gutiérrez y recordamos a la ciudadanía que este es un homenaje a nuestra querida ciudad del Cusco en su mes jubilar. La Universidad Yachay, el Foro Cusco, colectivos y personalidades que integran diferentes colectivos y comités de defensa del patrimonio cultural de nuestra querida ciudad, nos hemos aunado para realizar este acto simbólico de homenaje a nuestra querida ciudad.
A continuación, invitamos a Julio Gutiérrez, representante de Yachay, para que intervenga sobre su reflexión del valor de lo que significa la valía de nuestra querida ciudad de Cusco. Se trata de un chauvinismo, se trata, como dicen, de una posición serrana. ¿De qué se trata? Julio. Gracias, Tica. Bueno, hay que ver también que una ciudad como el Cusco, con tanta tradición, con tanta cultura, despierta también la envidia de otras. Y lo sufrimos los cusqueños, ¿no? Siempre nos ven como algo, como gente muy orgullosa, ¿no? Que tiene mucho por mostrar, qué sé yo. Y siempre somos como blanco, ¿no? De sus insultos. Bueno, un poco de frustración que deben tener también algunos otros, porque finalmente, ¿qué ciudad le da la peruanidad al Perú? Si no es el Cusco, ¿no? Pero digo también, muchos cusqueños, y lo ha dicho Lucho, ¿no? Incluso usan ese adjetivo del puputismo, ¿no? Que nos estamos mirando el puputi y no vemos más allá. Tenemos que escuchar también esas voces, ¿no? Voces de repente negativas, pero que representan quizás esas frustraciones. ¿Qué hemos hecho como generación? ¿O qué hemos hecho nosotros como etnia mestiza, criolla, en 200 años? Hemos seguido la misma línea de los fundadores de este país, que alquilaron ejércitos, ¿no? Después de haber traicionado a los Tupac Amaru, a los Angulo y a cuanto movimiento indígena salió para sacudirse del yugo hispano, alquilamos, pagados, ejércitos venidos del sur, del norte, y con ellos sacamos del Cusco, que fue el último reducto, la última ciudad capital, el último reducto de los españoles en tierra firme, en Sudamérica. Contra cusqueños se peleó en Ayacucho, contra cusqueños incluso nobles, que fueron los que traicionaron a Tupac Amaru. Está Donato Amado, ha sacado la documentación, incluso 10 días antes, unos días antes de que se declarase esa revolución de Tupac Amaru, los nobles cusqueños, ¿no? de las panacas, habían sacado un documento, ¿no? Denunciando, ¿no? a los traidores que estaban queriendo levantarse contra el rey y que ellos no eran, y que ellos iban a estar hasta el final. Por eso es que Bolívar los desautorizó, les quitó todas sus prerrogativas, etcétera. Por algo, ese escudo de Echenique que Donato Amado ha descubierto que era una placa que se ponía en el uncu del que fungía de inca, de los 24 electores y del cabildo indígena, se los regalaron porque ya no tenía utilidad. Se lo obsequiaron al presidente Echenique y este a su vez lo obsequió al extranjero. Dicen que ya está en Lima y que está retornando. Bueno, son símbolos necesarios, no útiles para nuestra identidad. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué han hecho los mestizos y criollos en 200 años? ¿No? Hemos sido parte de todo el negociado de traficar con el país y convertirlo en un país atrasado
en un país subdesarrollado cuando tiene todas las capacidades para ser una potencia. Entonces, desde ese punto de vista, desde el manejo de la economía, de la política, etcétera, también tenemos que ver, porque si no vamos a terminar simplemente en la literatura, en la retórica, ¿no? Viendo lo maravilloso y grandioso que es nuestro, o grandiosa que es nuestra ciudad, pero no vamos a criticar el fondo de la situación, cómo se ha mantenido al indígena en la última escala social, ¿no? En la época del gamonalismo. Ha tenido que haber un golpe de Estado de izquierda, en ese caso con Velasco, para que por fin se sepultase al gamonalismo y se le dé la dignidad de ser humano a esos indígenas que desde que vino Pizarro estaban sometidos como bestias de carga, obligados a trabajos forzados sin pago alguno, que se pagaba con trago y coca solamente, ¿no? Y jamás se les daba ni educación ni nada. Entonces estamos en un Perú distinto, en una patria diferente. Han dicho de que el 50%, y eso lo ha dicho la derecha, ¿no? Son comunistas. Qué bueno que sean comunistas la mitad del Perú, porque este país necesita ser transformado desde sus raíces. Y qué bueno que estemos reflexionando estas cosas desde el Cusco, para todo el Perú, porque el bicentenario para los capitalinos, que no son solamente limeños, ahí están muchos cusqueños de derecha o de centro, están mucha gente del norte, del sur, etcétera, que se han trasladado a Lima. El centenario pues no significa absolutamente nada, no son fiestas, reuniones, canciones y cosas como saludos a la bandera, pero no hay una situación de crítica de la realidad para llevar a este país a otro nivel, ¿no? No vamos a esperar otros 200 años para llegar a la condición pues, de país desarrollado. Eso tenemos que pensarlo, que decirlo, y tenemos que trabajar en la política también para que estas cosas sean a corto o mediano plazo realidades. Gracias, Tica. Muy agradecido. Añay Julio, y queremos invitar para el cierre de esta primera parte a Oscar Liendo, representante del Foro Cusco, con sus palabras de reflexión y de síntesis, fundamentalmente en un tiempo breve que le vamos a dar de 5 minutos. Sabemos que el espacio no es suficiente, pero tratemos de hacer para poder llegar a la segunda etapa. Y con tu intervención, Oscar, damos fin a esta primera parte del conversatorio. Muchas gracias, Tica. Ante todo, muy buenas noches con todos. Debo de manifestar el inmenso honor que tengo de compartir este diálogo con estos ilustres amautas que han intervenido y nos han transmitido algo que es fundamental y que los que no somos del Cusco, pero sí cusqueñistas, más aún Cosco Japiscas, entendemos. Hemos percibido un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de amor, de compromiso por el Cusco, algo que Uriel García describía como el sentimiento telúrico, que es el que sigue siendo la esencia del Cusco. Es quizás ese Munay, ¿no? Ese gran poder que subyace detrás de toda la civilización andina, lo que nos hace, más que pensar, más que militar, nos hace sentir la importancia del Cusco. Nos hace vivir la importancia del Cusco. Y me toca ahora también honrosamente representar
el trabajo, el sentimiento y la lucha de una serie de colectivos que en los últimos años han insurgido en la ciudad del Cusco alrededor de la defensa de nuestro patrimonio monumental. Experiencia que me ha tocado el privilegio de acompañar y de vivir cuando hemos reaccionado frente a la destrucción sistemática del patrimonio monumental del Cusco, en el caso de los andenes de la calle Sapi para hacer un hotel turístico, en el caso de otros locales y alojamientos turísticos que no han vacilado en destruir evidencias de monumentos incas, de desmontar preciosos muros incas, como lo fue en la calle Loreto, destruir otros lugares arqueológicos, invadir precintos arqueológicos, y no solo en el área turística, sino también en las poblaciones urbano-marginales de la ciudad, convertir las 7 microcuencas de la ciudad que estaban empedradas y por las cuales discurrían límpidas aguas en albañales, ¿no? en botaderos. Toda esta destrucción que lamentablemente en las últimas décadas ha sufrido la ciudad motivó que insurgieran los grupos patrimonialistas a través de los plantones, a través de la lucha legal, una lucha que aún no termina, porque lamentablemente siguen aún amenazados andenes hermosos, como el más largo que hay en la ciudad, más de 300 metros, el andén de Collasuyo, a punto de ser intervenido y destrozado para ampliar una autopista. En la misma ciudad universitaria de Perayo, o proyectos que pretenden urbanizar las senderías del Bosque Salesianos o de Colcampata. Todo esto pues ha motivado la lucha de los grupos patrimonialistas y hemos sentido pues esta impotencia y la necesidad de defender esto como un objetivo central. Algo que quizás nos ha diferenciado de muchos movimientos sociales que son gremiales, que tienen motivaciones de reivindicaciones étnicas o reivindicaciones confesionales. En este caso es la reivindicación de nuestro patrimonio. Por eso nos denominan patrimonialistas, y es una lucha en la cual vamos a seguir, porque no solo es la destrucción de los monumentos, sino también la deformación de nuestra ciudad, la deformación del paisaje cultural y la vil comercialización que se hace de convirtiéndolo en lo que ustedes muy bien han dicho, a nuestra ciudad, en una mercancía que ha llevado inclusive a tener planes regionales de desarrollo basados en la explotación de estas capacidades, de estos paisajes, ¿no? Una explotación burda que ahora está llevando inclusive a destruir la hermosa campiña de Chinchero en alias de un proyecto que solo busca atraer más turismo y no, como debe ser, preservar nuestro patrimonio natural también. Esto es lo que hemos vivido nosotros desde las calles, desde los juzgados, desde los medios, defendiendo el patrimonio, y esto también nos ha llevado a reflexionar sobre ese rol que también han mencionado los amautas, el rol del Cusco en nuestro país. Una reflexión necesaria y profunda, porque hemos constatado que lamentablemente no todos comparten ese sentimiento profundo de identidad, que para muchos la identidad es solo la celebración del Día del Cusco, la culinaria, algunas veces representaciones de danzas, pero no la defensa activa, diaria y cotidiana de nuestro patrimonio, y más aún la proyección de ese legado que subyace en esta ciudad y que ahora más que nunca en esta situación tan difícil que atraviesa nuestra patria es fundamental. A nuestro país le falta aún una cabeza,
Nuestro país es un país decapitado. Y parafraseando al mito del Incarí, creo que ese gran cuerpo social que representaba el Tahuantinsuyo, falta aún que se reencuentre con su cabeza. Dice la leyenda que esa cabeza está enterrada en el Cusco. Creemos que es así, pero para que sea cabeza tendrá que desarrollar ya no solo ese sentimiento, sino una orientación. Tendrá que incursionar en el pensamiento, tendrá que incursionar en la política, tendrá que incursionar en lo que debe ser la correcta dirección de nuestro país. Y eso creo que es una tarea grande que está por delante y de la cual existen muchos antecedentes, porque además de ser sede del Tahuantinsuyo y aún bajo la opresión colonial, en el Cusco nace el mestizaje, en el Cusco nace el arte, en el Cusco nace pensamiento que aporta a la construcción de nuestra nacionalidad. La construcción de estas alternativas es el gran reto que quizás las generaciones que ya nos vamos, estamos de salida, no le esperamos ver de parte sobre todo de los jóvenes. Esa transmisión de ese conocimiento, esa sistematización de esas ideas es la gran tarea pendiente para que el Cusco retome ese error que le corresponde en nuestro país, en nuestra historia y en su destino. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y con ello damos por terminada esta primera etapa de este conversatorio. Este es un homenaje de la Universidad Yachay, Universidad Libre, el Foro Cusco y los colectivos de defensa del patrimonio cultural de nuestra querida ciudad, con la valiosa participación de nuestros yactataitas y personalidades que realzan en este momento esta mesa virtual, para que la ciudadanía no entienda que festejar, celebrar, conmemorar a nuestra ciudad no puede ser únicamente desde un punto de vista, una perspectiva netamente comercial, sino más allá, por la significancia de nuestra ciudad. Ahora vamos a pasar a una segunda parte del foro y vamos a tocar el tema del Inti Raymi, su significado y trascendencia con proyección al bicentenario. Para dar inicio a esta segunda parte, vamos a invitar a Emilce Mora de Estrada, esposa, compañera de nuestro querido Coscoruna, para que dé unas breves palabras motivadoras. Emilce, te vamos a agradecer y muchas gracias por acompañarnos. Mica, me coges de sorpresa, no estaba programada, no tengo nada programado respecto al punto, solamente referirme a la necesidad que había de presentar nosotros desde el foro y la universidad unas palabras, un acto por el que pudiéramos demostrar nuestro homenaje, nuestra reverencia al Cusco y mostrar también de qué manera los cusqueños en este siglo podemos trasladarnos en la memoria a aquellas épocas en que esta celebración o este homenaje que hacía el pueblo quechua, el pueblo inca, en algún momento, exactamente el día de hoy o días más, creo yo, en relación al homenaje que tenía que hacer el Inca, agradeciéndole al sol por las bondades que recibía desde sus bienhechores rayos solares. Y además quería referirme a lo que Huguito Bonet
mencionó, me parece exactamente el tema sobre cómo es que nosotros en el Cusco adoptamos por primera vez una actitud autónoma respecto a las acciones que se tenían que adoptar cuando fue el gobierno de Daniel Estrada. Aquello fue un acto de autonomía, un acto político autónomo de un gobierno municipal frente al gobierno central que dictaba las normas cuando había un gobierno local que podía hacerlo, mostrando de esta manera la descentralización a la cual él estaba reclamando desde hacía tiempo en sus reuniones y conversaciones que tenía con los dirigentes políticos con los cuales se reunía. Eso fue en el año 1986, creo que fue un acto autónomo que hizo Daniel Estrada y mostró de esa manera la capacidad que tenían los gobiernos locales para manejarse por sí mismos. Y bueno, como te digo, Tika, no había preparado nada como debería merecer este acto de homenaje a la ciudad del Cusco, pero por encima de eso estábamos pensando en tocar el tema de las celebraciones, las direcciones que se habían hecho de esta festividad en los años anteriores y cómo es que esto ha ido variando, sobre todo porque no había habido hasta la época en que Daniel Estrada estuvo en el gobierno, no había habido un guión que fuese el guión de homenaje, el guión que dictara, digamos, o que contuviera exactamente la ceremonia que se realizaba en aquella época. Esto lo hizo Guido Guevara, el guión, y fue inscrito en Indecopi en ese año. No estoy segura si fue en el año 92, creo, no estoy segura, pero que tuvo su relevancia porque a partir de esa fecha se comenzó a guiar la celebración mediante un guión. No estoy segura si ha continuado en la misma forma. Creo que han habido variaciones porque los directores no están muy enterados de esto, o es que ellos han ido colocando sus propias, digamos, sus propias opiniones, sus propias percepciones respecto a esta celebración tan antigua. Bueno, muchas gracias. Lo dejo aquí porque ya sabes, no estoy muy interiorizada y prefiero que los expertos, que son nuestros invitados, puedan referirse a este tema con mayor profundidad. Gracias. Muchas gracias, Emilce, y gracias por siempre estar presente acá al lado espiritualmente de nuestro Coscoruna, con sus pensamientos, su filosofía, y continuando también con este trabajo de defensa del patrimonio. Invitamos a continuación para tocar este segundo segmento del Inti Raymi, su significado, trascendencia y la proyección al bicentenario, nuevamente a nuestros invitados. Y vamos a empezar para ello con la intervención en el mismo orden de Hugo Bonet. Por favor. Bueno, un día yo salía de mi casa cuando vivía en la calle Jaturumío y un fulano, un campesino, pasa y me saluda y me dice: buenas noches, doctor. Y yo le contesto y le digo: buenas noches. Da unos pasos y el fulano dice: ya, alcoga creerá capuzca. Me llamó la atención ello.
Me llamó la atención. Y lo tenía guardado eso. Lo tenía guardado. Pero que después, ¿qué pasa, no? Cuando acá dirigimos un Inti Raymi, el primer Inti Raymi, ¿me acuerdo? Era con el Centro Cosco de Arte Nativo que me convocó para dirigir. Y hice el Inti Raymi, normalmente trabajamos con eso. Trabajamos increíblemente, salió el Inti Raymi, y la mayoría, la experiencia que tuve en esa época, que la mayoría de los actores, incas, todos, eran de la comunidad universitaria. Y se me vino la idea, ¿y por qué no lo hago con la universidad? Pues al año. Y al año accedió a la alcaldía Carlos Chacón Galindo, el ingeniero, no sé si se acuerdan. Entonces, es que me hablaron que está el director de alcalde que ha estado, voy a pedirle, y le pido para que me dé, para que nos dé el Inti Raymi para que lo hagamos los de la universidad. Y él nos dice, hoy no, el que me van a armar bronca, que esto, que aquello, que el otro. Y no nos dio pues la oportunidad para hacerlo. Pero los hechos demostraron, porque al poco tiempo la universidad entró en paro. Bueno, entonces ahí es cuando, volviendo a la primera parte, decepcionado me fui me invitaron para hacer el Pachamama Raymi, hicimos el Pachamama Raymi. Y nos íbamos a alojar en el hotel, nos alojaron en un hotel y convocamos a la gente. Yo me reuní con los campesinos, con los dirigentes comunales y les digo, ¿saben qué? Esto me ha pasado la vez pasada, hace tiempo. Yo salí de mi casa y me saludaron y me respondía algo que creía era Capusca. ¿Por qué es eso? Le pregunto, y ahí viene la explicación. Que más tarde incluso el doctor Jorge Flores Ochoa lo aumentó en su libro. Eso quiere decir, papá, ojo, quiere decir Arin Mistita Pistur. ¿Me entiende? Ari, Nispaya, Mistita Pistur. Entonces el teatro, todas las fiestas en el Cusco llevan el espíritu andino, inconsciente o conscientemente va. No es casual que alguien te diga en la calle, oye, anda más allá, Ari papay. Y no se olviden que ese Ari papay entiende una respuesta contundente, una respuesta que diga, a mí no me vengas, yo también pertenezco. Tal vez así que, yo me acuerdo mucho, ¿se acuerdan de la revista? Oiga, no me acuerdo, en donde se publicó la entrevista del siglo, firmado por Abimael Guzmán. Ahí salió. Y se recomendaba el maltrato a los campesinos, porque dice que los españoles nos trataron mal. Los propios incas los trataron mal. Luego los españoles los trataron mal. Ahora, después, cuando viene la colonia, la república, los hacendados los tratan mal. Están acostumbrados a ser maltratados. Están acostumbrados a ser maltratados. Y como tal, para que obedezcan, hay que maltratarlos. Y esto justifica, porque dice, la cantidad de muertos que tenemos en el país cuando Sendero Luminoso. Perdonen que toque este tema. Perdonen, pero acá chocan dos filosofías. La filosofía egocentrista, la filosofía europea, donde, bueno, yo soy el campeón, pues, y la filosofía participacionista de los Andes, donde el hombre es parte de la naturaleza. Dice que a un comienzo
al comienzo de este mundo, los hombres no se entendían, se pegaban, se golpeaban, se odiaban. Y un día Illataj se guarajocha Pachacamachi mandó al Apucón. ¿Quién es el Apucón? Es un apu sin huesos, que abaja grandes distancias y a su paso deja pan y fruta con todo lo necesario para la vida. Con todo lo necesario. Pero un día los hombres lo ofenden y el Apucón se va y viene la sequía. Entonces, todo rito en el mundo andino obedece homenaje a los apus. ¿Y el Inti Raymi qué es, pues? Muchas hemos participado en el Inti Raymi. Hemos visto. La gente vive, le siente, va. Pero a veces ha sido utilizado también muchas veces económicamente. Creo que me está ganando el tiempo. ¿Qué pasó? Muchas gracias, muchas gracias. Queremos invitarle a continuación a Guido, por favor. ¿Tienes 10 minutos igual? Bueno, muchas gracias. Quiero separar este abordamiento en dos partes. Uno, un poco de historia sobre el Inti Raymi, sobre todo la etapa en que nos correspondió el liderar, manejar, organizar. Y luego lo que podría significar, no, perdón, primero algunos fundamentos del Inti Raymi y luego un poco de historia del Inti Raymi en vigencia actualmente. Considero que el Inti Raymi constituye una inmensa vitrina que de manera integral expone o puede exponer la cultura total de nuestra gran prehispanidad. Porque empezando de cómo inicia su discurso en su mensaje central el Inca, se refiere a un hacedor, le llama Ururaque, el hacedor, el creador, el organizador supremo, que un poco más llevado a una interpretación más cabal, ateniéndonos al último libro de Federico García Hurtado de Mendoza, vendría a ser ese arquitecto del universo, pero en realidad vendría a ser esa energía supercósmica que gobierna todo lo existente y cuyas manifestaciones vendrían a ser dioses de orden secundario, como por ejemplo el dios Sol. Y de ahí vendría, por supuesto, el culto solar. Se ha acusado a la religión o se le ha denigrado y se le ha valorado desde enfoques absolutamente eurocentristas, teniendo por base la filosofía greco-romana y el desarrollo del cristianismo, básicamente, para denostar, descalificar el verdadero nivel de desarrollo de nuestra religión y sobre todo su entroncamiento con la filosofía y religión en el nivel más alto de la ocupación y la preocupación humana. Si recuerdan cómo el gran filósofo jesuita Teilhard de Chardin, que fue el autor de esta propuesta de la génesis cósmica, donde trata de conciliar la teoría evolucionista de la creación de la otra, que es su contraposición cristiana, una basada en la ciencia y en la filosofía y la otra en la religión y en la fe. En fin, podemos darnos cuenta de que aquí, en nuestra religión andina, incásica, logramos ese nivel de conciliación entre la filosofía, que sería la concepción macrocósmica de los incas,
y la religión, es decir, la explicación de toda la realidad, la división de todo lo existente en el Hanajpacha, el Caipacha, el Ujupacha y el Jaguapacha, que sería ese mundo metafísico donde nosotros no accedemos, y tampoco la religión cristiana, porque allí accede en base simplemente a lo dogmático y a la fe que le caracteriza. En fin, decía, el Inti Raymi es una exposición integral de la cultura andina. Allí, desde el discurso del Inca hasta el encuentro de épocas del alcalde con el Inca, el informe de los suyos es un cúmulo de interpretación integral de nuestra cultura. Hablamos de su filosofía, de su ciencia, de la metafísica, de la nociología, de la técnica, en fin, de todo lo que es cultura en el Inti Raymi. Cuando en el informe de los suyos se habla de que allí han habido calamidades, se habla de una concepción ambientalista, pero que ya hubiera querido tener cualquier cultura. Cuando se habla de la guerra sostenida con los vecinos, se habla de la paz y de la armonía. En ese discurso el alcalde se ocupa de colocar en la mente de la gente que está escuchando los fundamentos del trabajo bien entendido. El trabajo es colectivo, el trabajo es obligatorio, el trabajo es una alegría. Por eso las labores que realizaba el Incario se hacían cantando y se hacían bailando y se hacían bebiendo harta chicha y harta comida. En fin, considero esa importancia del Inti Raymi, que empezaría por deslindar la filosofía inca y la religión inca por otro lado. Establecer de qué culto estamos hablando. ¿Qué significa el Inti Raymi? Si el inca dice Arurake, señor hacedor, se está dirigiendo al creador de todo y luego a su hijo el sol, de quien a su vez nosotros somos hijos. Y así, allí están presentes la diosa Luna, está el Cuchi, están, en fin, todos los apus y manes que tuvo la religión incaica. Y también su filosofía, su ciencia, su tecnología, en fin. Hablando de arte, estaba todo presente. Nuestra señora, la autora de Los Guerreros de Piedra, la señora de Javis, en esa obra en 2 tomos maravillosa, ya quisiera leer en algún libro la belleza y la devoción con que esa señora escribe sobre nuestro pasado, al describir en un Inti Raymi una representación alevosa, agraviante de Anjoayu, un príncipe que había sido acogido en la corte cusqueña y que se permitió poner en escena una historia que era un agravio a la realeza inca. Y es allí donde empieza a surgir el gran conflicto con los chancas. Fue una obra de teatro que desencadenó esa guerra. En fin, es entonces esa importancia a la que me refiero que habría que recuperar para entender perfectamente el Inti Raymi, que nuestra escritora Karina Pacheco, al hacer el análisis para deslindar el Inti Raymi y de las fiestas del Cusco, empieza por deslindar, hacer un deslinde conceptual entre lo que es incanismo, lo que es indianismo, tradicionismo, pasadismo, cusqueñismo, etcétera, etcétera, para establecer que realmente nuestras fiestas se caracterizan por ser festivo, y no, como han señalado Hugo, Lucho, actividades que deberían constituir una profunda meditación sobre nuestra realidad y su proyección. El teatro histórico es tan importante que, según este autor español, cuyo nombre no puedo acordarme, no es que quiera o no quiera, sino que no me acuerdo ahorita, Buero Vallejo, se ocupa y tiene un tratado importante sobre el teatro histórico. El teatro histórico, señores, que es el caso del Inti Raymi, no puede remitirse solamente a la reconstrucción del pasado.
a una evocación del pasado, y menos a una evocación distractiva esencialmente, sino tiene que colocar en la mente de una sociedad, y sobre todo con mayor razón a una sociedad que es la prolongación viva de una cultura ancestral, debe colocar el concepto de la esperanza, de la proyección al futuro. Para algo tiene que servir nuestra historia. Si no fuera para eso, estaríamos entretenidos en averiguar nuestro pasado porque sí. Y eso no puede ser. Además, hay una conceptuación ya que creo que todo el mundo ha entendido, lo dice Belaúnde, nuestro gran escritor, el autor de la realidad nacional o meditaciones peruanas, lo dice el propio Mariátegui, lo dice Espinosa, el historiador. La historia es una prisión. Nos puede encarcelar en el pasado e impedir nuestra proyección al futuro, y eso no tenemos que permitir. Bien, en términos generales, esa reflexión. Y hablando ahora de nuestro Inti Raymi y su origen en esta nueva versión que hemos denominado el nuevo Inti Raymi, no se debe sino a esa caja, a esa potencia encerrada en la personalidad del inolvidable Josforuna Daniel Estrada. Era una potencia de visionario, una potencia de creador, una potencia de estadista, que veía no más allá de sus narices, veía años, luz más adelante, y que somos incapaces de haber heredado con propiedad y con efectividad. Él tenía demasiados proyectos. Cuando inaugura este programa del 1.000.000 de árboles, lo hacía para preservar esta campiña que nos rodea, que es salud sobre todo, que es belleza para nosotros, que es bienestar para toda la gente. Ahora, señores, autoridades, cerca al Bicentenario estamos viendo que nuestros cerros, hasta sus últimas cúspides, esos repositorios del verde que nos hace tanto bien a la salud, están siendo pobladas de la manera más indiscriminada, desordenada, sin ningún límite, sin ningún control. ¿Cómo es posible? Esos eran bosques de queuñas, de chachacomos, que los españoles realmente depredaron sin control ninguno. Entonces, Daniel Estrada pensaba en todo eso, pensó en el agua, en fin, pero hablemos del Inti Raymi. Vio que era necesario replantear el Inti Raymi. Ya había provocado demasiado rechazo por la gente porque era muy monótono, etc. Y entonces nos llamó a quienes en ese momento activábamos en las diferentes especialidades artísticas, el maestro Abel Rosas Aragón en música, Manuel Gibaja en artes plásticas para ver la parte escenográfica y el que habla en la parte teatral. Y llamamos dirección colegiada a este colectivo, que también recibió el aporte de Leonardo Arana y de Apaza, nuestro amigo coreógrafo. En fin, y cada quien empezó a trabajar en su especialidad. Y reunidos todos, empezábamos a darle una concepción integral del nuevo Inti Raymi. Además, había un reto, y que descubrimos que era necesario hacer, pero que ya lo habían anticipado. No olvidemos que fue José María Arguedas el que preside una comisión que redacta el primer libreto. Y ahí tengo que decir que no hay un autor de un libreto original. Esto es un proceso que viene desde ese primer libreto, hecho por José María Arguedas y una comisión, todavía en el año 44-45. Y luego, el único libreto impreso que conocí fue el que tuvo en su poder el amauta Faustino Espinosa. Y sobre ese libreto y un listado que era un formato de pauta más o menos, sobre eso había que escribir un guión técnico que quedó a mi cargo esa redacción y que empecé a darle vuelta porque era mi especialidad, el teatro, y entonces con una serie de sugerencias empezamos a desarrollar siempre bajo la conducción colectiva de la dirección colegiada. Resulta que se presentó esta
propuesta que resultó tan atrevida, por decirlo menos, ante el alcalde, el doctor Daniel Estrada Pérez. Yo había descubierto que algunas fiestas ancestrales hacían carne con la población, se identificaba plenamente con la población, y de eso habría que hablar también si la gente del Cusco, la población urbana, asume el culto solar o no. Por supuesto, diría que en su mayoría no, pero vayan al campo a ver si el campesino agarra su caporal de chicha y asperja en honor al dios Inti y santifica la tierra con la chicha. Por supuesto que son cultos que están vigentes. Bien, entonces, en ese encuentro de épocas que denominé a este encuentro con el alcalde, incluso tuve como referencia la gran vigencia del dios Momo en el carnaval brasileño. Un poco a semejanza de todo eso, propuse el encuentro del alcalde con el Inca. Cuando puse en conocimiento del Coscoruna, como era mi amigo y me tenía alguna consideración porque era su mayor en un par de años, me dice por mi mote: oye, Chiro, ¿tú quieres ponerme en ridículo ante el pueblo cusqueño? No me jodas. En fin, déjame hablar pues un rato, flaco, le digo, te voy a exponer. Y empecé a explicarle y le empezó a parecer bien. Me pidió una propuesta escrita. ¿Cómo sería el discurso? Empecé a trabajar en ello. Hay un discurso bellísimo que consigna el dramaturgo más calificado del Perú, el señor Juan Ríos. 5 premios nacionales de teatro. Él tiene una obra ganadora de uno de esos premios que se llama Ayarmanco. Allí hay un discurso soberbio del gran señor de Tamputojo cuando autoriza a los hermanos Ayar a venir a fundar la ciudad del Cusco. Es un discurso hermoso. Yo tomé una partecita, pero el encuadre me gustó bastante y le gustó a Daniel, y finalmente dijo, va el discurso. Con la ayuda de los asesores en historia, etcétera, etcétera, empecé a hacer ese discurso que resultó muy bonito y le gustó y aceptó el Coscoruna. Allí, por ejemplo, el doctor Harvey me ilustró y me dijo, no, eso de Amaqueya, Mayúa, Yamasúa, esto no tiene mucha vigencia, aquí hay que escarbar por otro lado. Eso de la importancia del trabajo que es colectivo, es obligatorio y es un asunto de alegría y de fiesta y no de esa actividad penosa que es el trabajo para la concepción occidental, por ejemplo. En el Incario el trabajo era un placer, una alegría y compartir con los demás. En fin, fue así que se desarrolló el nuevo Inti Raymi. Había que redactar todo lo que ocurría en el Coricancha y en la Plaza de Armas, que fueron las locaciones nuevas habilitadas de acuerdo a la historia, porque el Inti Raymi jamás se había realizado en la explanada de Sacsayhuamán. De manera que la creación, el juego dramático, escénico de esas 2 locaciones también había que redactar, y felizmente se hizo con propiedad. Gustó mucho ese Inti Raymi. Ahí está un informe del arquitecto Saloma, que hace un informe prolijo de esta innovación y donde celebra y señala que el público cusqueño aplaudió y aprobó sin contemplaciones, con un cerrado aplauso. Un poco esa es la historia del Inti Raymi, que en los años posteriores es cierto que ha sufrido algunas modificaciones, un poco de acuerdo a la óptica de cada director, también un poco desnaturalizada, un poco aprovechada políticamente sobre todo, y no debe ser. Allí debe haber un guión que establece los cimientos, las piedras angulares inamovibles de lo que es el Inti Raymi. Por supuesto que estamos prestos y hay que aceptar, porque todo cambio casi siempre es bueno. No todos los cambios tampoco son buenos necesariamente, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta los logros de ese nuevo Inti Raymi, se ha venido asentando y consagrando. Ahora yo no sé cuál es la suerte legal de esta
de este libreto, de este guión o lo que fuera, pero lo cierto es que deberíamos tener un guión que establezca de manera, ¿cómo se dice? Que no se puede tocar. Intangible. O sea, pueden haber algunas, ¿no? Intangible, ¿verdad? Pero que pueden, además, tener algunos cambios. Termino diciendo al respecto que Daniel, alguna vez yo le dije, oye, traigamos la enseñanza de coreógrafos o de un coreógrafo aquí que forme 10 coreógrafos. O en todo caso, mandemos al señor Arana, al señor Apaz, a los coreógrafos de aquí para que se capaciten en México o en Corea o en Rusia, donde la coreografía ha florecido de manera extraordinaria. Estaba en eso Daniel, pero bueno, el tiempo nos venció o le venció a él y sobre todo la muerte se lo llevó. Que descanse en paz nuestro querido, inolvidable Coscoruna. Pero el nuevo Inti Raymi es una propuesta de él. Él empujó ese proyecto que es ahora una realidad. En homenaje a él y en homenaje al Cosco, hagamos de esta fiesta una de las más grandes fiestas ancestrales del mundo. Actualmente está, creo que en el tercer, cuarto lugar entre las fiestas del mundo. Ya tenemos un lugar, pero podemos ser realmente los primeros y debemos ser. Eso fue lo que Daniel quería. Y esto, a propósito del abordamiento de nuestro amigo Oscar, quiero señalar que es eso lo que nos falta. Alguien que nos señale destino, que nos señale rumbo. Yo pido a la cátedra, pido a la academia, pido al INC, pido a la autoridad municipal que aliente la creación, la producción intelectual, que yo no conozco un filósofo, aparte de José Tamayo Herrera, que nos diga ahora, este es el camino de los cusqueños. Por acá hay que seguir. El futuro nos pinta acá, no nos pinta allá. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y entonces, creo que con esto me ha pasado el tiempo o todavía no tengo, no, ya no tengo más. Una anécdota. Una vez encontré que daba pena el trono del Inca. La litera era conducida creo que por 15 o 16 personas. Y el ejército estaba conformado por soldaditos de clase D, o sea, descarte. Los soldaditos churrupacos, así, muy disminuidos, venían a hacer el papel de soldado. Le dije a Daniel, este es un problema, tenemos que cambiar esto. Necesito 30 y tantos para la litera del Inca. La litera hay que cambiar y los soldados tienen que ser de primera. Sí, de verdad. Sí, y eso hay que pedirlo al general. Agarró el teléfono, le dijo, oye, general, te estoy enviando a mi director del Inti Raymi, así es que por favor escúchalo. Fui para allá. El general me recibió medio adusto y me dijo, ¿usted quiere? Sí, le expliqué. ¿Pero por qué? Me dice, porque acá tenemos obligaciones castrenses que cumplir. Nos cae siempre una inspectoría todos los años y nos tiene empleado a toda la gente que está ahí de primera. Le dije, general, ¿sabe qué? Nosotros hacemos el ridículo. El ejército imperial que debe aparecer en el Inti Raymi es un ejército que derrotó a los ejércitos de los chilenos, de los argentinos, de los bolivianos, de los brasileños, de los colombianos, de los ecuatorianos. Un ejército triunfante de canto a canto. Y usted me va a poner ahí a unos citis que se están durmiendo en los ensayos, nomás que será en la escenificación. Tiene usted razón. Van a ir desde ahora y general, bien comidos y bien bebiditos, pues, con un buen desayuno, porque allá no tenemos mucho presupuesto para alcanzarles esto, porque sí, tiene usted razón, sí, un poquito menos panza para los generales y un poquito más de consistencia para los guerreros incas. En fin, sería largo hablar de las anécdotas que despertó el nuevo Inti Raymi, solo que una vez el periodista Efraín Paliza Nava llorando veía una escena que llamamos el impromptu. Se bajó Américo Ortiz de Ceballos y les
dijo su vida a las autoridades que estaban peleando. Daniel con el prefecto, no sé cómo se llamaba nuestro amigo, el prefecto ladrón de Guevara, algo así. No, pero tenía otro apellido. Bueno, y les dijo que no estuvieran peleando, que ellos tenían la obligación de conciliar y de llevarse por la amistad para hacer grande a su tierra y sobre todo a su pueblo. Muchas gracias. Me perdonen ustedes que me haya extendido tanto. Muchas pero gracias. En fin, ¿y puedo añadir algo? Sí, el Inti Raymi ha salido 2 veces afuera. Una vez a Arequipa con Pancho León de Inca y otra vez a Quillabamba, donde con la dirección de Hugo tuvimos serios encuentros y lindos pasajes en aquella ciudad tan linda que es Quillabamba. Ahora sí, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Y bueno, todos las anécdotas y todas tus intervenciones y fundamentación ilustran bastante a los que están viendo en este momento este programa y no solo nos motivan, nos hacen sonreír, sino nos hacen revivir muchos momentos importantes. A continuación tenemos la intervención de Lucho Castro. Recordemos que estamos un poco con el tiempo ajustado, Luchito. Queda todavía algún tiempo porque el político Guido Guevara ha acaparado la tribuna, pero vivo casi el 100%. Hace tiempo que no hablaba, Luchito, disculpa. Pues, pero se nota la necesidad que tenemos de sentarnos en una mesa como esta para seguir reflexionando lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces hay muchos aciertos, pero también muchos errores que hay que corregirlos. Lo que no debemos permitirnos ni permitir a los que siguen es de que ignoren todas esas innovaciones, todos esos aciertos que hemos tenido y quieran reinventar la pólvora para partir de una posición mediocre, mercantilista, desnaturalizada. El Inti Raymi que se creó para crear conciencia, para recuperar identidad, para recuperar cusqueñidad, ha devenido en un insumo más del turismo y un insumo de segunda clase, al que hasta se, como diríamos, se mezquina el presupuesto que se le destina. Entonces, hay muchas cosas con las cuales podría en alguna medida discrepar con Guido, pero hay coincidencias fundamentales. Señalo la principal. Él ha llamado religión inca. Perfectamente. Eso es lo que tenemos que tener la seguridad. No era religiosidad andina, era religión inca, tanto o más valiosa que las religiones que conocemos. Y tal vez con mucha mayor proyección espiritual y con mucho mejor entendimiento del amor supremo como se le conoce a Dios. Además de eso, el Inti Raymi también ha sido discutido, debatido por los intelectuales. Felicito a Guido que le haya querido dar un sustento académico, señalando bibliografía, autores. Eso sí, un poquito yo ya lo he dejado de lado. No porque reniegue de la academia, no, sino porque estoy cansado de tanta cosa que han escrito los científicos sociales y todo el tiempo estamos pensando cómo rebatir, cómo responder. El propio Arguedas se ha suicidado por eso, por querer aprender a hablar como los mistis, como los criollos, para tratar de hacerles entender nuestra cultura a ellos y para que ellos la descalifiquen con los parámetros de interpretación que tienen. Eso ya no. Ese colonialismo mental ya no. La historia hay que reescribirla. Tenemos que repensarlo todo a partir de nuestras raíces, a partir de los valores fundamentales que hemos sido capaces de crear. Nosotros no somos egocentristas, no somos, como lo ha señalado Guido, eurocentristas. No, somos parte del universo, parte del todo, según la cosmogonía andina. Entonces, solo entender eso, por ejemplo, solo entender el significado de Pacha, ya nos abre un horizonte absolutamente distinto. Nos abre los ojos, el alma, hacia una cultura enormemente superior. Y eso no es vanidad. La colonia y sus seguidores y sus implementadores modernos nos han querido reventar, fregar nuestra autoestima, hacernos renegar de nuestra sangre, de nuestra raza, de nuestra cultura, minimizarnos porque es lo único que les queda, porque lo que tienen es tan vago, tan vacío, tan absurdo, que ahí está, ¿a qué nos está llevando?
En cambio, nuestra cultura fue capaz de alcanzar el desarrollo pleno, la felicidad, lo que ellos llamaron Ayincaos. Entonces, dentro de eso, aunque repito, algunos autores discuten que siquiera existía el Inti Raymi era la celebración más importante del Tahuantinsuyo. El hecho de recuperar, el acto esencial era el encendido del fuego nuevo, del Mozo Nina, del Mozo Wilca Nina. ¿Qué significaba eso? Era capturar una vez más, recuperar, captar el amor, la energía, el calor, el fuego del Taita Inti, el padre del Inca, para que encienda ese fuego y esa representación física a través del fuego del sol nos acompañe el resto del año. Eso, y para que nos recuerde que Él siempre es luz, que Él siempre es presencia, que Él siempre es energía, que es fuerza transformadora, y que el sol es la expresión más visible de eso que Guido llama Uracay, yo le llamo simplemente Pachacama, Pachaechachir, el gran creador, el gran espíritu ordenador, ¿no? Eso es discutible, podemos ponerle muchos nombres, pero lo que ellos entendían era tan grande que habría que entender y estudiar todas las filosofías existentes para ver cómo engarza con esos, pero no se trata de eso. Hemos perdido tiempo tratando de hacer eso, tratando de justificar nuestra existencia como cultura ante la cultura dominante. No, señores, es momento de pregonar nuestra verdadera independencia, fundamentalmente nuestra independencia mental, cultural, no más vivir subyugados por el pensamiento occidental y cristiano. Soy cristiano, pero no admito la imposición cultural que en nombre del cristianismo, que en nombre de Jesús han hecho en nuestro terruño. Entonces, siendo la Inti Raymi la representación más grande del Tahuantinsuyo, y si nos atrevemos a hacer una representación teatral contemporánea de esa fiesta maravillosa que según Garcilaso duraba 9 días y según otros autores más de 9 días, y cuyo acto fundamental es entrar el encendido de ese fuego nuevo, ¿cómo es que hemos mediocrizado de tal manera que hacemos una representación a veces de mucho menor nivel que un nivel escolar? Luchito, Luchito, disculpa que te interrumpa. Estamos lamentablemente con el problema del tiempo y tenemos todavía 2 intervenciones del señor Leonardo Arana y del señor Enrique Rosas. Correcto. Entonces, nos comprometeremos, creo que queda como compromiso que nos volvamos a sentar para seguir hablando de esto. Termino con esto simplemente. Para mí el Inti Raymi, y puedo sustentarlo con muchos estudios que hemos hecho, y en eso debo agradecer profundamente el ordenamiento disciplinario que tiene para sistematizar, para estudiar Oscar. Con Oscar hemos hecho mucho trabajo en ese aspecto, tanto en el aspecto musicológico, teatral, tradicional, histórico. Es ciertamente una representación histórica, pero fundamentalmente es un acto ritual, espiritual, cultural. Es una representación teatral moderna, pero tiene que, como decía Guido, rescatar la esencia de esa representación. Y ligarlo, sí, a los tiempos modernos. Ellos se han tomado la licencia de inventar la escena del encuentro de los tiempos. Es una licencia escénica totalmente permisible, mucho mejor si se hace con talento, con autenticidad, con la propiedad, ¿no? Que se ha logrado. Pero lo que tenemos que hacer es que se reconozca, como él dijo, a través del Inti Raymi, que sea una representación que represente realmente la inmensidad de nuestra cultura y que sea un espectáculo digno de ser representado en cualquier escenario, no como un simple espectáculo, sino como un mensaje de fraternidad, de armonía, de universalidad a la humanidad desde el Cusco. Gracias. Muchas gracias. Invitamos al señor Leonardo Arana. Ha podido por fin, por problemas digitales, ingresar. Por favor, esperamos que sea breve en el tiempo. Muy agradecido, doctora, por invitarme a esta charla, a esta tribuna de mucho honor. Me siento muy complacido y agradecido porque me hayan invitado y me hayan tomado en cuenta. Realmente estoy al lado de, digamos, grandes pensadores, grandes personas que sienten lo que es este Cusco milenario, de lo más profundo de sus corazones ellos están expresando.
yo plenamente de acuerdo, porque no se le da ese lugar a esta evocación que hacemos los cusqueños, con el perdón de la palabra. Emufec no da lo justo y lo necesario para poder hacer una evocación que realmente merezca, pues, yo quedo muy complacido con estos señores como el maestro Guido Guevara, el maestro Luis Castro, etcétera, etcétera, personas que están participando de este conversatorio, y yo los conozco a estos señores, su profundo amor al teatro. Yo he visto todavía bajo las órdenes del maestro Enrique Victoria trabajar a ellos, aún jóvenes todavía ellos en ese entonces, fundando el TEU, ¿no? Como era Guido Guevara, Zulema Arriola, Lucho Castro, Hugo Bonet, etcétera, etcétera, de personas que hoy brillan, pues, y ponen en alto el teatro cusqueño. Muy agradecido, y simplemente diciendo que tratemos de insuflar para que con responsabilidad y con respeto a nuestra historia, y sobre todo a ese pensar, a ese sentimiento, que tengamos mucho respeto. Gracias, doctora Tica. Muchas gracias, señor Leonardo. Invitamos, vamos a dar el cierre de este evento, que ha sido un homenaje a nuestra querida ciudad de Cusco, un homenaje desde la ciudadanía para mostrar el valor y el significado de lo que es nuestra querida ciudad de Cusco, y también el significado y la trascendencia del Inti Raymi con proyección al bicentenario. Y las palabras de cierre están a cargo de Julio Gutiérrez, representante de Yachay Universidad Libre. Julio. Gracias, Tica. En primer lugar, el agradecimiento a quienes han participado, al maestro Lucho Castro, a Guido Guevara, a tantos personajes que ellos representan. Emufec ha sacado un libro titulado 75 años del Inti Raymi y de las fiestas del Cusco. Me encargaron a mí hacer la compilación, y ahí hemos reunido una serie de escritos desde los cronistas para adelante. Trabajos de John Rowe, de María del Carmen Martín Rubio, también de Franklin Peace, de Jorge Flores Ochoa, y de nuestra época hay un trabajo bien interesante hecho por Abel Rosas Aragón, donde abunda sobre esta época del doctor Daniel Estrada, cuando se hicieron esas innovaciones, ¿no? El Inti Raymi en 3 escenarios diferentes, en el Coricancha, en la Plaza de Armas y finalmente en Sacsayhuamán. Además, esa época se había construido un usno especial de dos pisos, de 2 etapas. Y bueno, desarrollaron bastante. Yo creo que esa época habría que trabajarla más, debía haber más, habría que historiarla mucho más, porque hay que recuperar el trabajo de muchísimas personas allí. Yo recuerdo los Inti Raymis más antiguos, en los que veíamos al doctor Lucho Barreda corriendo con su poncho de un lado a otro lado, y se hacía una especie de sacrificio de la llama, ¿no? Que creo que era solamente un teatro. Y la gente invadía, pues, los muros de Sacsayhuamán, causando, por supuesto, daños, ¿no? Hubo un tiempo, no recuerdo cuándo fue, que se dejó de hacer el Inti Raymi, o se dejó que la gente, o ya no se dejó, mejor dicho, que la gente entrara a los baluartes de la fortaleza. Y desde allí se hizo incluso todo un espacio con graderías, que es
lo que actualmente se viene haciendo. La idea es que este Inti Raymi trascienda también a nivel universal, como ya lo han dicho nuestros amigos, y que no solamente sea pues una fiesta cusqueña, sino algo mucho más, y que represente nuestra cultura, que represente la grandeza de esta cultura, que es una alternativa ante este capitalismo salvaje que nos está llevando al suicidio colectivo de toda la humanidad, y no solamente la humanidad, sino de... Disculpa, ya estamos sobre la hora, si podrías concluir, disculpa. Sí, entonces creo que eso es el mensaje que hay que dar, y la posibilidad de hacer todas las mejoras e integrar la tecnología moderna también. Muy bien, entonces con esto declaramos pues finalizado este trabajo del Foro Patrimonialista y de Yachay. Decirles que estamos también trabajando nuestro Rimanacui principal, que va a ser Pan Andino, con la presencia de personalidades de otros países inclusive, sobre el mismo tema del Bicentenario. Esto se llevará a cabo en el mes de julio, el 13, 14 y 15. Muchas gracias a todos. Gracias, Tico. Muchas gracias también a TVSUR por permitirnos llegar a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Cusco y a los cusqueñistas. Fue un homenaje de la Universidad Yachay, el Foro Cusco y los defensores del patrimonio cultural. Muchas gracias a todos los presentes en la mesa y ¡Haili Cusco! ¡Ay, Cosco! ¡Ay, Cosco! ¡Ay, Cosco! ¡Ay, Huiñay Nimpa! Añay, Tupananchis Kama.